Dios te bendiga rica y abundantemente en este día, en este nuevo día, donde Dios a ti y a mí nos regala una nueva oportunidad. Un nuevo día es siempre una oportunidad para comenzar de nuevo. Así es el eslogan de nuestro programa. Digo nuestro porque lo estoy incluyendo a usted. Eh, Hoy es un nuevo día. Hoy, sí, insisto en la palabra hoy, en la expresión hoy. ¿Por qué hoy? Porque ayer ya pasó. O sea, lo que podemos hacer con el día de ayer es recordarlo, tener memoria de él. Y aun cuando pasan muchos años, sucede que de manera inconsciente parece ser que nos hemos olvidado de muchos detalles de hace 20 años. ¿Por qué? Porque el día de ayer, no hace 20 años, el día de ayer ya pasó. Y definitivamente eh, el día de hoy es. El día de ayer ya fue. El día de mañana no sabemos si vendrá. Y eso es tan importante entenderlo, definirlo, practicarlo para nuestra salud mental, para nuestra salud física, para nuestra salud espiritual. Jesús dijo en cierta ocasión, basta cada día con su propio afán. Sí, con su propio afán. En este caso, afán no es preocupación. En este caso, afán tiene el uso de responsabilidad. Afán, en este sentido, no es preocupación. O sea, basta cada día con su propio afán. Pero si el afán conlleva ansiedad, ahí es donde hay problema. Porque la ansiedad es un síntoma de falta de una relación muy personal con Dios. La ansiedad es un síntoma de alguna manera que está ocurriendo algo en mi relación con Dios que me lleva a la ansiedad. Ansiedad es una preocupación que llega a ser desmedida y es lo que hoy o siempre en psicología se le ha llamado estrés. Según la psicología, el estrés tiene dos tendencias, el estrés positivo y el estrés negativo. ¿Cuál es el positivo? Es el sentido de nuestra responsabilidad. Pero el estrés negativo es el sentido de la preocupación desmedida porque no sé, aún no entiendo, aún no comprendo y aún no he creído como tengo que creer en las promesas del Señor. Si Él dice, estoy contigo, no te dejaré, eso es lo que yo tengo que creer. En eso es lo que yo tengo que esperar. Las circunstancias me pueden decir que, que no, que Dios no está, que Dios no está contigo, que Dios no está haciendo nada por ti. Definitivamente hay que recordarle a los psicólogos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Significa que no hay manera con esta batalla, esta lucha que tienen muchos en querer demostrar la existencia de Dios, los prodigios, los milagros, los cambios que ha hecho Dios en miles, en millones de personas en el mundo eh, a través de la fe, porque quieren demostrar o quieren tratar de que Dios sea explicado a través de teorías o a través de lo científico. Pero no, no es así.
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que no hay espacio para el ateísmo, no hay espacio para los que quieren que se le demuestre a Dios a través de los estudios científicos. Pero definitivamente necesitamos comprender algo, entender algo, que hoy, no ayer, hoy, no mañana, hoy es un nuevo día. Y es un nuevo día donde tú y yo nos aferramos a las promesas, a sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Saludamos por allí a Adi Clavero, mi hermana en Cristo, y Ángel Vilera también is watching now. Los saludamos en el nombre del Señor, y también a aquellos que pasan y de alguna manera se conectan y bueno, siguen en su rutina o se quedan por ahí escuchando la reflexión. Bien, después de saludarte y bendecirte en el día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy es viernes y por supuesto se acerca el fin de semana y necesitamos comprender que necesitamos congregarnos y no dejar de congregarnos como algunos tienen, yo digo, como mala costumbre. Congregarse es una bendición, porque la Biblia nos asegura que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está. Y Él nos asegura también en su palabra que donde nosotros estamos congregados en la casa del Señor, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, bajo estas promesas, vamos a la casa de Jehová. Decía el salmista, es mejor, es preferible estar en la casa del Señor un día que 1000 fuera de ella. Porque allí nos reunimos para exaltar, alabar, adorar al Señor. Allí nos reunimos para recibir y dar. Es recíproco. Alabamos, adoramos y recibimos. Recibimos y continuamos alabando y adorando al Señor. Qué maravilloso es congregarse. Qué glorioso es congregarse con un pensamiento muy definido. Vamos a la casa del Señor porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Hoy he sentido en mi corazón hablar de un tema que yo lo voy a resumir en una suma. Recuerden que siempre he dicho que cada día suma y cada día resta. Ok, cada día suma y eso depende de usted y de mí. Cada día resta y también eso depende de usted y de mí. Quiere decir que si yo sumo es porque estoy guardando los mandamientos del Señor. Si yo resto es porque no estoy guardando los mandamientos del Señor. Ahora, hay una suma que viene definitivamente de Dios, y esa es por gracia, y esa es la gracia del Señor que está derramada sobre nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Pero hay una resta, y esa resta, el responsable es Satanás y sus demonios. O sea, las legiones de demonios, las huestes de maldad que operan en las regiones celestes, estas restan. Quiere decir que atacan, quiere decir que hacen todo lo posible para que nuestra fe sea quebrada, que mengue nuestra fe en nuestro Señor a través de muchas circunstancias que no las he provocado yo, que usted no la ha provocado, sino que son circunstancias que detrás de estas circunstancias literalmente está el infierno y sus demonios. Y lamentablemente, a veces usando a familiares o supuestamente a hermanos en Cristo, supuestamente a ministros del Señor, no se nos olvide que dice la Biblia que los ministros de Satanás se visten
se visten, se arropan, se nombran, se hacen ser como ministros de justicia. Y literalmente la Biblia dice que Satanás se muestra como ángel de luz, que no lo es. Ahora, cuando digo resta es porque es una guerra espiritual. Cuando digo que restan es porque están en contra de Dios, en contra de los ángeles que temen aún a Dios, que le sirven a Dios, que están en contra del ejército de Dios, que están en contra de la iglesia de Cristo, que están en contra de los santos del Señor. Esa resta, según Pablo, creo que Romanos 8:26, y dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué es lo que coopera para bien? Toda la guerra que Satanás desata contra su pueblo, contra la iglesia, a través de enfermedades, a través de conflictos, a través de malas administraciones de los gobiernos que están en turno en cada uno de los países. En otras palabras, lo que yo quiero decir hoy, que de Dios, nunca lo dude, de Dios, el Dios nuestro dice que de Él desciende todo don y toda dádiva perfecta, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es tu Dios. No lo dudes nunca, 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 porque Él no se agrada. No, Dios no se agrada. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando dudo, y cuando la duda permanece, y cuando la duda me lleva a la incredulidad, y cuando la duda me lleva a protestar constante y continuamente en medio de cualquier circunstancia, entonces esto dice la Biblia en Hebreos 11:6, que sin fe, sin confiar en las promesas del Señor, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios en oración, quien se acerca a Dios en clamor, en súplica, dice, tiene que creer que le hay, que lo va a encontrar, que lo va a hallar, y entonces que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted no desmaya en su fe, en su confianza en Dios, le va a buscar y le va a hallar, y Él es galardonador de los que le buscan. Definitivamente, el tema que nos ocupa hoy, tal vez algunos otros días, porque quiero reiterar que por razones de ocupación de mi trabajo, voy a estar solamente transmitiendo todos los viernes, solamente los viernes a las 10 a.m., o sea, en este horario, porque necesito ocuparme en algunas responsabilidades como padre de familia. Y entonces hoy viernes queremos estar hablando y comenzar a hablar de un tema que para mí es una suma muy importante. Es una fórmula que necesitamos practicarla. Es una fórmula que da 100% buenos resultados. Pensamientos más palabras más acciones es igual a resultados. Lo vuelvo a repetir. Pensamientos más palabras más acciones es igual a resultados. ¿Qué significa eso? Que somos lo que pensamos, cómo pensamos, hablamos, y también cómo pensamos, actuamos. Muchas veces el pensamiento se queda en ese nivel de palabras, y muchas veces va sumando, y si llevamos las palabras a acciones, pues estas traerán un resultado. Esta suma puede sumar para bien,
pero esta suma negativamente hablando va a restar para mal. Entonces, el pensamiento del hombre define cómo habla, determina cómo actúa. Por tanto, a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, más allá de cualquier teoría en psicología, en psiquiatría, más cualquier pronóstico, diagnóstico médico, Dios es el que le dio al hombre la sabiduría y le dio al hombre la capacidad que a través de la ciencia que estudia determinadas actitudes y conducta del hombre, porque eso es psicología y eso es un psicólogo, alguien que estudia la conducta humana. Pero el que creó al hombre a su imagen y semejanza está por encima de los psicólogos, de los psiquiatras, está por encima. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera, su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esta palabra de Dios penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, y esta palabra tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. A la luz de la Escritura, el texto de oro está en Isaías capítulo 55, versículo 7. Saludamos a Carlos Medina, is watching now. Saludamos a Iván Machado Becerra y él nos dice, amén, Dios te bendiga. A ti también, Iván. Gloria al Señor. Aleluya. Y a la luz de la Escritura en Isaías capítulo 55, versículo 7, dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Isaías encontramos un llamado, en Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Y pregunta Isaías, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Escuche esto. Usted que me escucha y me va a escuchar luego. Dice, oíd atentamente, comed del bien. Es un llamado, pero es una respuesta nuestra. Es un llamado, pero es una actitud nuestra. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Número 1, a usted y a mí es el consejo de Dios hoy. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Esto es un principio que quiero detenerme un momentito en este verso. Gloria al Señor. Inclinad vuestro oído. Todos, si no tenemos un disability, todos podemos escuchar. Pero aún las personas que tienen disability, o sea, algún
problema auditivo, hoy día la ciencia le ha dado la bendición a muchos que no podían oír, hoy pueden oír. A través de instrumentos que han diseñado para traer la bendición de que alguien no escucha y pueda comenzar a oír. He visto videos de niños pequeños, he visto videos de personas un poco más adultas, cuando le han puesto estos dispositivos, han llorado, se han reído, han gritado, porque cuando tenemos los cinco sentidos o órganos sensoriales para comunicarnos con el mundo exterior, es una alegría. Pero es una alegría para aquellos que por alguna razón genética o alguna enfermedad contagiosa les trajo un daño en su salud auditiva. Que la ciencia se haya desarrollado para traerles esta bendición. Entonces pueden oír. Pero inclinad vuestro oído es más que tener la bendición de oír. Inclinar el oído es una actitud consciente, es el ejercicio de nuestra voluntad y que estamos en todas nuestras condiciones y capacidades y facultades mentales para prestar atención. No sé si a usted le ha pasado, pero usted está conversando con alguien y de pronto, al cabo de unos segundos o un minuto, le dice a la persona, ¿qué me decías? ¿Que no escuché? No, la persona sí escuchó inconscientemente, pero no puede traerlo a su consciente porque definitivamente no estaba prestando atención. Estaba frente a usted, le estaba escuchando inconscientemente, pero su mente estaba en otro lugar. Es por eso que le pregunta, ¿me puede repetir de nuevo? Porque no te escuché. Quiere decir que no estaba prestando atención. En consejería pastoral, lo más importante para un consejero es aprender a escuchar al que viene a buscar consejo. Prestar atención porque cada palabra es pensamientos que hay dentro de esa persona, de ese creyente que viene a buscar un consejo. Y definitivamente, si yo no presto atención, si yo no inclino mi oído, yo no voy a estar capacitado, preparado para dar un buen consejo. Por eso es la insistencia del profeta, es la insistencia de Dios, cuando él dice, si oyereis hoy mi voz, si ustedes inclinaren su oído, si ustedes prestan atención y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Cuando prestamos atención, escuchamos bien, entendemos bien y podemos hacer las cosas bien. Me detengo aquí porque esta verdad define muchas cosas. Recuerda que al principio dijimos, somos lo que pensamos, como pensamos hablamos, o en alta voz, o como decimos, pensamos en alta voz y sin darnos cuenta alguien nos escucha y nos dice,
que decías que estabas diciendo, no, es que estaba pensando en alta voz. Quiere decir que el pensamiento lo define todo. A nivel del pensamiento, ganamos nuestras victorias en Cristo. Pero lamentablemente, si no estamos en Cristo y no permanecemos en Cristo y su palabra no permanece en nosotros, lamentablemente vamos a sufrir muchas heridas, muchas derrotas innecesarias. Estamos llamados a vivir de victoria en victoria. Eso significa que estamos en guerra. Permanecemos en guerra. Viviremos en guerra espiritual hasta el último día, hasta el último aliento que estemos acá en el planeta Tierra, o hasta el último día que el Señor levante su iglesia de este mundo. Entonces, significa que en Isaías está diciendo, y es un llamado a Israel, pero es un llamado también a nosotros, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y estoy leyendo el capítulo porque no es muy largo, y repito, si está interesado, el próximo viernes vamos a continuar. Y dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Versículo 6 dice la Escritura, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras tenga vida, mientras exista oxígeno en ti, el último átomo de oxígeno que respire, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, Dios mío, aquí estoy, aquí estamos, te estamos llamando, estamos clamando a ti. Llamarle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Versículo 7 dice, deje. Primero le dice buscad y ahora dice deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y la pregunta se impone. ¿Por qué no está primeramente la palabra pensamientos como en un orden cronológico en primer lugar? Porque Dios le está hablando a gente que saben, que conocen el camino del cual Dios les habla. No es de extrañarse que sea este el orden, camino, pensamientos. Porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese es el orden. El camino estará siempre delante de ti y de mí. El camino a la eternidad con Cristo y el camino a la eternidad sin Cristo estarán siempre delante de nosotros. Todo el tiempo tendremos que estar tomando una decisión. Las palabras de Cristo son muy claras. Dice que el camino al reino de los cielos, a la casa del Padre Celestial, ese camino es angosto, estrecho, difícil, cuesta y pocos entrarán por él. ¿Por qué pocos? Porque pocos somos los que tomamos la decisión de negarnos a sí mismo, tomar la cruz
y seguir en pos de Cristo. Pocos somos los que nos negamos hasta la muerte y muerte de cruz como Cristo. El domingo pasado predicaba en la iglesia donde nos congregamos, Living Church, y el tema que nos estaba ocupando era el precio del discípulo es igual al de su maestro. Si Cristo padeció, si Cristo sufrió, si lo vituperaron, si lo escupieron, si lo hirieron, si padeció, entonces también ese es el precio del discípulo de Cristo. Sí, porque nos gusta mucho cuando la Biblia nos dice y nos asegura, nos promete la palabra del Señor, que nosotros, tú y yo, somos herederos, porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, pero, añade, coherederos con Cristo. Qué bonita la promesa hasta ahí. Es preciosa esa promesa, pero no termina ahí. Somos hijos y como hijos somos herederos y coherederos con Cristo si es que padecemos juntos con Él. Y si padecemos junto con Él, reinaremos con Él. ¿Qué les pareció? O sea, no es solo la esperanza de una herencia y de ser coheredero con Cristo, sino que si no padecemos junto con Cristo, no reinaremos junto con Cristo. Esto es la palabra de Dios. Y dice la Escritura que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Por Cristo digo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando hablamos de caminos, todo camino lo determina, todo camino lo define nuestros pensamientos. Por eso el orden en el libro de Isaías. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Oiga esto, tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria sea al Señor. Él será amplio en perdonar. ¿Por qué Él es amplio en perdonar? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es lo que Dios está diciendo que hay que hacer? No nos engañemos más. No. El hecho que usted pase al frente en un culto carismático del movimiento del Espíritu Santo a través de sus siervos, eso no significa, eso no garantiza que en usted ocurra un cambio. Lo que está sucediendo en el culto es un trato del Espíritu Santo contigo, conmigo, que nos está llamando, que nos está diciendo, deja ese camino. Para dejar un camino equivocado, tenemos que dejar de pensar de la manera equivocada, valga la redundancia, que estamos pensando. Entonces, necesitamos urgentemente renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Necesitamos cambiar urgentemente nuestra manera de pensar. El libro de Isaías ha sido interpretado, el capítulo 55, como si
lo que Dios piensa está lejos de nosotros. Como si lo que Dios piensa es inalcanzable. Hay muchos que han interpretado eso así, pero no. Vamos a la luz de la Escritura. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nos detenemos ahí. Si somos lo que pensamos y hablamos como pensamos, y como pensamos, actuamos, entonces la pregunta se impone entre nosotros. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Dónde yo puedo encontrar de la manera que Dios piensa? Porque Él me está diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Significa que cuando Jesús dijo yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos. El Padre es el que trabaja. Yo soy la vid, yo soy el árbol verdadero. Y vosotros sois los gajos. Y el que en mí está, el que en mí permanece, y mis palabras permanecen en él, quiere decir, mi manera de pensar, dice Dios. Si mi manera de pensar permanece en ti, Jesús dijo, yo permanezco y mi Padre permanezco y el Espíritu Santo habitaremos en vosotros. Cuando la manera de pensar Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, Jesús aseguró que pedimos lo que querramos y será hecho. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y esto es un techo muy alto, pero se vuelve más alto cuando dejamos de pensar como Dios piensa. Y cuando dejamos de pensar como Dios piensa, dejamos de hablar como Dios habla. Y dejamos de actuar como Dios quiere actuar, porque así Él actúa. Gloria al Señor. Hay una verdad en la palabra. Dijo Juan, el apóstol Juan, si alguien dice que le conoce, si alguien dice que le ama, debe andar, debe comportarse y debe andar como él anduvo. Quiere decir que por qué Cristo hacía lo que hacía, por qué Cristo actuaba, se comportaba como se comportaba, por qué el creyente puede comportarse, puede hablar, puede actuar como lo que enseña la palabra, es porque el pensamiento de Dios permanece en la mente y el corazón del creyente. Por eso, hoy tienes que aprender que los pensamientos de Dios, a no ser, aclaro, a no ser, dice que lo oculto, o sea, lo que es misterio, pertenece a Dios. Y lo revelado al hombre. Ya cuando está revelado, ya no está oculto, ya no es misterio, ya se nos ha sido revelado. Por tanto, ¿qué nos está revelando la Escritura en este capítulo 55 de Isaías? Porque el tema que nos está ocupando es una suma que puede restar
¿Cómo así, pastor? Pensamientos más palabras más acciones es igual a resultados. Si los pensamientos son de Dios, las palabras que salen por mi boca y me conduce a la acción que Dios quiere que hagamos. Pensamiento de Dios son las palabras que salen por mi boca y las acciones que yo tengo con mi prójimo, con la iglesia, con mi familia, con cualquier persona que me encuentre en mi diario vivir. Significa que en ese principio él está diciendo que la decisión de dejar un camino es dejar el pensamiento inicuo, el pensamiento contrario a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios piensa? Bueno, si usted escudriña la palabra de Dios, usted está leyendo cómo Dios piensa. Entonces, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, claro, porque si yo no obedezco los mandamientos del Señor, si yo no escudriño, no lo conozco y no voy a saber qué mandamientos guardar, pero si yo los conozco y no los guardo, es por eso que Él está diciendo, yo pienso así, y como tú no piensas como yo pienso, mis pensamientos son lejos, están lejos. ¿Y cuál es la distancia que puso como ejemplo el profeta? Dice, ni vuestros caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, mucho más, mire qué distancia, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Otra vez el orden, puso primero caminos y dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos del Señor son sus mandamientos. Los pensamientos del Señor son sus estatutos. Por lo tanto, hoy deseo y anhelo como ministro del Evangelio que definas eso bien en tu mente y el corazón. Que si comienzas a escudriñar las Escrituras y comienzas a repetir y a guardar en tu mente, en tu corazón, vas a estar renovando el espíritu de tu entendimiento, el espíritu de tu sabiduría, el espíritu de tu comprensión espiritual a través de la palabra del Señor. Porque es a través desde el Génesis hasta Apocalipsis que Dios nos enseña cómo Él piensa y cuáles son sus caminos. Entonces, si yo leo desde Génesis y me encuentro con la historia de Caín y Abel, ¿por qué mató Caín su hermano? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué mató a Abel? Por celo, por envidia, porque no resistió que Dios dijera que la ofrenda, o sea, que Abel y la ofrenda de Abel le agradó más que la de su hermano Caín. Él no resistió eso, Caín no resistió eso. Y por esa razón determinó, pensó, tomó un camino y el camino fue irreversible y ese camino lo llevó a convertirse en un criminal, matando a un inocente. Cuidado con tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en palabras que hieren, que ofenden, que quebrantan, que destruyen. Y esas palabras pueden llevarte a acciones físicas y matar físicamente a un ser humano.
Muchas veces no llegamos a matar físicamente a una persona, pero la matamos psicológicamente, emocionalmente, con constante bullying, constante burla por defecto físico, por alguna incapacidad X. Cuidado, eso es pecado. Dios no se agrada del bullying. Entonces, hoy es importante entender esto. Y hay tantos versículos en la Escritura que tengo frente a mis ojos que el tiempo no alcanza. Pero yo quiero continuar reflexionando sobre Isaías 55. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros caminos. Miren cuál es el resultado de cómo Dios piensa. Versículo 10. Porque como desciende, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, o sea, no regresa, sino que riega la tierra. Ese es el propósito de cómo Dios piensa. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Es como la lluvia y la nieve que cae sobre la tierra y que no vuelve la nieve ni la lluvia, no regresa porque tiene un propósito, sino que dice que riega la tierra y la hace. Tiene el poder, la palabra de Dios, así como en la lluvia y la nieve, tiene el poder de hacer germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. No nos confundamos más. No nos engañemos más ni nos dejemos engañar por nadie. Escudriñe usted las Escrituras. Eso fue lo que le dijo Cristo a sus discípulos. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros, Él respeta tu libertad y tu conciencia y tu voluntad, porque a vosotros os parece encontrar en ellas, en la palabra de Dios, en la manera que Dios piensa. Y como Dios piensa, Él quiere que así hablemos. Él quiere que así nos podamos comportar. Entonces, esa es la gran verdad que el Dios de los cielos está diciendo, que la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué dice la Escritura en otro lugar? Todo, hermanos, no erréis, hermanos, no se equivoquen, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu, va a segar, va a recoger vida eterna. Pero el que siembra para la carne, y no le está hablando a los impíos, y no le está hablando a los inconversos, le está hablando a la iglesia. El que siembra para la carne, de la carne recogerá corrupción, recogerá condenación, recogerá conflicto, problemas. Cuántas dificultades enfrentamos cuando sembramos para la carne, para nuestros apetitos humanamente caídos, humanamente, que son palabras y acciones que son usadas por las huestes del infierno para seguir dañando. Cuando la Biblia dice, no deis lugar al diablo, ¿sabe qué está diciendo? No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. ¿Por qué no podemos dar lugar al diablo? Porque cada palabra nuestra y cada acción nuestra y cada actitud nuestra será usada por las huestes de maldad
para dañar a otros y recíprocamente dañarnos a nosotros mismos al punto de destruirnos y lanzarnos a un abismo sin salida. Pero si sembramos para el Espíritu, significa que estamos pensando como Dios piensa. Y que entonces ya no cabe que alguien diga o que alguien me diga o que alguien diga los pensamientos de Dios son inalcanzables. Los pensamientos de Dios son su palabra. Los pensamientos de Dios son sus mandamientos. Los pensamientos de Dios están desde Génesis hasta Apocalipsis. Otra vez, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece encontrar en ellas la vida eterna. Y ellas, la palabra, como Dios piensa, ellas dan testimonio de mí. Por tanto, no continuemos más pensando que cuando Isaías está diciendo, porque mis pensamientos están más lejos de ti, así como está el cielo de la tierra, es porque nosotros o no conocemos los mandamientos del Señor, o no escudriñamos las Escrituras, o si las hemos escudriñado, entonces la Biblia nos dice que el pecado está en aquel, usted o yo, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, que sabe hacer lo que Dios piensa y no lo hace. Eso se llama voluntad, conciencia. Y dice la Escritura que esta palabra tiene el poder de producir, de germinar y da semilla al que siembra y pan al que come. Otra vez, así será mi palabra que sale de mi boca. Lo que sale de la boca de Dios, ¿dónde lo encontramos? Revelado al hombre. Génesis a Apocalipsis. Pero dentro del Génesis hasta Apocalipsis encontramos pasajes oscuros. Encontramos pasajes que no son explícitos, sino implícitos, donde Dios guarda silencio, donde Dios no explica nada, donde Dios no revela nada. Usted y yo, responsablemente, tenemos que guardar silencio cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios no dice nada de un tema, no caigamos en el peligro de la especulación. Pero nosotros, dice Pablo, que lo que ojo no vio, que lo que oído no escuchó, que lo que no ha subido al corazón del hombre es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Usted le ama? Qué bueno, gloria a Dios. Yo también le amo. Por tanto, dice que Él nos las ha revelado a nosotros, a usted y a mí, al cuerpo de Cristo, a los que somos templo del Espíritu Santo, nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Y, decía Pablo, nosotros tenemos al Espíritu de Dios. ¿Tiene usted el Espíritu de Dios? Entonces usted está en ese nivel de poder comenzar a practicar, a hacer un ejercicio diario y preguntarse, ¿qué piensa Dios de este tema? Cualquier tema. Del adulterio, ¿qué piensa Dios? De la santidad, ¿qué piensa Dios? De la integridad, ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios en esta situación o en esta otra? Escudriña las Escrituras y Dios siempre tiene una respuesta. Ese es mi eslogan. Si tenemos preguntas, Dios siempre tendrá una respuesta. Por tanto, dice que esta no volverá vacía, sino que hará lo que yo, en primera persona del singular, Dios está diciendo, yo, el Dios Todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que te dice y dijo Jesús a la iglesia, a usted y a mí,
toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Gloria al Señor. Y enseñarle que guarden todas las cosas que le he dado y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada, aleluya, en aquello para que la envíe. ¿Para qué envió Dios su palabra? Para salvar, para sanar, para transformar. Y no vuelve atrás vacía, no vuelve atrás vacía. También la palabra es enviada para condenar a los que rechazan la gracia de Dios, para condenar a los que rechazan a Jesús. No vuelve atrás vacía. Salva, sana, levanta, pero también ¿en qué consiste la condenación del hombre? En que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No vinieron a la luz, no vienen a la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Gloria al Señor. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Se impone una pregunta. ¿Por qué ando en tinieblas? Si estoy siguiendo a Jesús, ¿por qué ando en tinieblas? ¿Será que no estoy siguiendo a Jesús? ¿Será que soy creyente nominal? Voy a la iglesia, me congrego, ostento unas credenciales en mi bolsillo de ministro ordenado, de doctor en teología, de un doctorado en divinidades. Eso no garantiza que yo esté siguiendo a Cristo. Lo que garantiza que yo esté siguiendo a Cristo es que guarde sus mandamientos. Es por eso que en el día de hoy, gloria al Señor, vamos a dejar esta artillería de versos bíblicos para el próximo viernes. No te lo pierdas, porque vas a ser bendecido después de haber escuchado este mensaje de hoy y compartirlos con aquellos que amas y por supuesto con tus amigos en Facebook. Y compártelo. Pero quiero también recordarles que este mensaje que hoy estamos ministrando saldrá mañana sábado a las 7 p.m. en mi canal de YouTube y me puedes buscar por Moisés Rojas Cardoso. Digo los dos apellidos porque cuando usted en el algoritmo va a buscar Moisés Rojas y pone solo Moisés Rojas, hay muchos Moisés Rojas. Pero Moisés Rojas Cardoso, me parece que es solo yo. Si hay otro, empuja lo que es de cartón. Así que mañana saldrá a las 7 p.m. Lo puedes compartir y le puedes decir a alguno, si quieres escuchar una palabra que te va a bendecir, entonces vete al canal de YouTube de nuestro hermano Moisés Rojas Cardoso para que seas edificado. Y de paso se suscribe, ahí nos da un like para que el algoritmo de YouTube le comparta a otros el video. Gloria al nombre del Señor. Una vez más, bendecimos a Ángel Vilera, a Carlos Medina, a Iván Machado, Máximo Jesús, Dios te bendiga. Is watching now. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por su apoyo. Es una bendición saber que están ahí y que por supuesto están escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Quiero recordarles el tema que estamos tratando y lo vamos a hacer el próximo viernes, vamos a continuar, y es pensamientos más palabras, más acciones, es igual a resultados con Dios o a resultados con mi naturaleza y mi carne. Y que a mi naturaleza caída se suman, se vuelven cómplices Satanás y sus demonios, y utilizando
mis palabras que no son la palabra de Dios, mis pensamientos que no son los pensamientos de Dios, y por tanto las acciones mías no serán según Dios. Serán según Dios si escudriño la Biblia, la creo y la practico. Entonces sumará los pensamientos de Dios, las palabras de Dios, traerán acciones para bendecirme a mí y a ti y a nuestro prójimo, a la iglesia y a la familia. El Dios nuestro en este día te bendiga, te guarde y su luz resplandezca sobre vuestras vidas, y que después de ti hasta 1000 generaciones seas bendecido en el nombre del Señor. Y al final, como siempre digo, recordemos siempre, deseo primeramente el shalom de Dios sobre tu vida y familia y 1000 generaciones después de ti, y recordándonos a cada uno, Maranata, Cristo viene pronto. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana.